Bien, vamos a continuar por donde nos habíamos quedado en este capítulo 6 del tema 11 de psicopatología. Nos quedamos, creo que aquí, en el trastorno depresivo mayor. Así que bueno, continuamos. Diagnóstico y características clínicas. Desde el DSM-3, el término TDM, trastorno depresivo mayor, es el episodio depresivo mayor y además cumple una serie de condiciones adicionales. Interferencia cotidiana, no haber tenido nunca episodios de manía o hipomanía y no tratarse de un caso del espectro de las esquizofrenias, ni que se deba a medicamentos, sustancias o enfermedades. Episodio depresivo mayor. Presencia durante al menos 2 semanas de intensa tristeza y o anedonia, acompañada de al menos 5 síntomas depresivos más. Así que esta parte es muy importante entenderla bien, sobre todo memorizar aunque sea los datos. Episodio depresivo mayor. Presencia de durante al menos 2 semanas una intensa tristeza o anedonia, acompañada de al menos 5 síntomas depresivos más. Debe interferir en la vida de la persona y no se debe a una enfermedad médica ni a la ingesta de sustancias. Solo se puede diagnosticar 2 tipos de trastornos depresivos. El TDM, el de episodio único, primer episodio que tiene el paciente, y el TDM de episodio recurrente, más de un episodio en la vida del paciente. Entonces distinguimos o diagnosticamos 2 tipos de trastorno depresivo dentro de este. El trastorno depresivo mayor de único episodio, que ya lo dice la propia palabra, y TDM de episodio recurrente, más de un episodio durante la vida del paciente. Muy importante la parte esa de durante al menos 2 semanas de intensa tristeza y anedonia. Tiene que seguir acompañado de por lo menos 5 síntomas depresivos más. Especificadores. Son una serie de adjetivos que se añaden a la etiqueta diagnóstica principal para indicar subtipos o añadir información adicional. Curso, gravedad. Especificadores de gravedad y curso. El DSM-5 requiere, para dar un diagnóstico formal de depresión, aportar información sobre el tipo de episodio único o recurrente, como vamos a ver en la tabla 6.3, así como la gravedad y el curso. Vamos, que en el DSM-5 requiere dar un diagnóstico formal de depresión, aportar una cierta información sobre el tipo de episodio, si es único o recurrente, lo que vimos antes, así como la gravedad y su curso. Esto va a conducir a una etiqueta categorial, que por lo tanto conlleva a un código numérico, por ejemplo, el 296.23. Trastorno de depresión mayor, de episodio único, de único episodio, y grave. Ahí serían la forma de, básicamente, meter un código numérico que es una forma de etiquetar, ¿no? De una etiqueta categorial. En los criterios de gravedad se mezclan conceptos como la intensidad de los síntomas, su manejabilidad o interferencia. Valorar la gravedad es importante. ¿Por qué? Porque puede influir en las opciones de tratamiento, lógicamente. Bueno, vemos aquí la tabla 6.3, lo que comentábamos del diagnóstico formal, de depresión y demás. Básicamente son las características básicas del trastorno de depresión mayor. Durante al menos 2 semanas, vamos a leer lo que hemos leído previamente, pero bueno, por si acaso hay que volver a decirlo. Durante al menos 2 semanas, presencia casi diaria o al menos de 5 de los siguientes síntomas, justo lo que dijimos, que representa un cambio en funcionamiento previo, incluyendo, y bueno, el 1 y el 2 necesariamente. Es obligatorio que esté el 1 y el 2, ¿vale? El 1 y el 2, que voy a decir ahora. Primero, estado de ánimo deprimido. Por ejemplo, triste, vacío, sin esperanza. Bueno, ya sabemos un poco, ¿no?, lo que es un estado de ánimo deprimido. 2. Disminución del placer o interés en cualquier actividad. Pues entonces ese 1 y ese 2 tienen que estar, ¿vale? Representa un cambio, bueno, básicamente tienen que incluir el 1 y el 2 necesariamente. Luego, aumento o disminución de peso o apetito. Estas son más puntos. La cuestión es que esto tiene que quedar bastante claro. Parece una tontería, pero bueno, es muy importante. De estos 9 que vamos a ver aquí, tiene que haber 5. Y además, obligatoriamente tiene que haber los 2 primeros, el 1 y el 2, que es estado de ánimo deprimido y disminución del placer o interés. Luego, tiene que haber por lo menos 3 más, aparte de estos 2 que hemos dicho, ¿vale? Como mínimo 5. Pero bueno, ya lo citamos ya antes como unas cuantas veces.
Y 2 semanas. Durante al menos 2 semanas, presencia casi diaria de al menos de 5 de estos puntos. Y dentro de estos 5 puntos, el primero y el segundo obligatorio. Ya está. Así en modo resumen. Bueno, os voy a ir diciendo los que hay. Tercero, aumento o disminución de peso o apetito. Cuarto, insomnio o hipersomnio. 5, agitación o enlentecimiento psicomotor. 6, fatiga o pérdida de energía. 7, sentimientos excesivos o inapropiados de inutilidad o culpa, sean delirantes o no. 8, problemas de concentración o toma de decisiones. 9, ideas recurrentes de muerte o de suicidio que van pues, más allá de un mero miedo a morir. Estos síntomas causan malestar clínicamente significativo o un deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. Los síntomas no se pueden atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia, por ejemplo, pues una droga, un medicamento, lo de siempre, ¿no? O a otra afección médica, pues como tener hipotiroidismo, por ejemplo. El cuadro no se explica mejor por un trastorno de espectro de la esquizofrenia o de otros trastornos psicóticos. La historia clínica refleja que nunca ha habido un episodio de hipomanía o de manía. Nota. El episodio puede ser el primero que aparece en la vida de la persona, episodio único, o la repetición de un episodio, episodio recurrente, habiendo habido al menos un intervalo de 2 meses sin cumplir criterios de episodio de depresión mayor. En la tabla 6.4 vemos los especificadores. Lo que comentábamos antes de gravedad y curso pues son estos. Dentro de la gravedad, que sea leve, moderado o grave. Y dentro del curso, pues que esté en remisión parcial o en remisión total. Ya sabéis, esto es bastante común también en otros. Entonces vamos a ir viendo un poquillo del especificador y el criterio que da ese especificador del DSM. Pues gravedad, empezamos por la más baja. Leve. 1. Se cumple el número mínimo de los síntomas diagnósticos o pocos más. Vamos, recordemos que los mínimos eran 5, ¿no? 2. Los síntomas causan malestar manejable. Y 3. Poco deterioro en el funcionamiento social u ocupacional. Se entiende bastante bien, ¿no? Gravedad leve, pues cuando es poco, dentro de lo que es obligatorio tener, en este caso 5. Pues ya nos dice si se cumple el número mínimo de los síntomas diagnósticos o pocos más. Vale, moderada. Aquí ya sería pues como una línea media, por así decir, ¿no? Pues el número de síntomas, su intensidad y o deterioro funcional son intermedios entre las otras 2 categorías. Lo que os he dicho, ¿no? Intermedio. Y grave, lógicamente, pues será el punto más potente, que será, pues primero, se supera notablemente el número mínimo de síntomas diagnósticos. Segundo, los síntomas causan gran malestar y no son manejables. Y tercero, interferencia notable. Veis que la palabra notable es la clave, ¿no? En el funcionamiento social u ocupacional. Eso sería pues, los especificadores de gravedad, ¿no? Luego, en el curso, tenemos en remisión parcial y en remisión total. También nos lo dice ya la propia palabra. En remisión parcial, pues síntomas aún presentes del episodio de depresión mayor inmediatamente anterior, pero no se cumplen todos los criterios, o hay pues un periodo todavía inferior a esos 2 meses sin ningún síntoma significativo de un episodio de depresión mayor. ¿Qué nos quiere decir con esto? Pues que no llega a, por ejemplo, pues que no llegue a cumplir esos criterios, o que todavía no han pasado esos 2 meses, que todavía no han llegado esos 5 que nos piden, pero bueno, eso es lo que sería en remisión parcial, ya la palabra parcial ya nos lo dice, ¿no? En remisión total, ¿qué significa? Pues que durante los últimos 2 meses, esto es muy importante memorizar ese dato, ¿vale? 2 meses. No confundir con las 2 semanas de atrás. 2 meses. No ha habido signos o síntomas significativos del trastorno. Eso es una remisión total. Tienen que pasar 2 meses en el que no haya habido síntomas o signos que sean significativos de este tipo de trastorno, ¿vale? Especificadores de subtipos. Vamos a ver ahora esto. La tabla 6.5, los especificadores que se pueden añadir al diagnóstico del TDM, Vamos a ver cómo nos muestra un resumen de especificadores de subtipos para el TDM, pero que, salvo la excepción de los síntomas psicóticos, no implican categorías diagnósticas distintas en el DSM-5. Respecto a su uso práctico, en el DSM-5, pues el sistema sugiere que para dar un diagnóstico, por ejemplo, pues el TDM, se ordenen los términos del siguiente modo, y esto es muy importante. Primero, trastorno de depresión mayor.
Segundo, episodio único o recurrente. Hay que llevar esto, hay que llevar este orden, ¿vale? Primero, pues trastorno de depresión mayor, lógicamente. Lo que dijimos antes, episodio único o recurrente, para diferenciarlo. Luego, los especificadores de gravedad y curso, que es lo que acabamos de leer ahora mismo. Recordar esto: leve, moderado, grave, y en el curso, remisión parcial y remisión total. Y por último, bueno, todo esto también se sabe, pues en parte, es que claro, yo no lo comento, pero de la PEC, de psicopatología, hemos tenido también que mirar mucho esto. Pero también entiendo que haya gente que no la haya hecho, entonces por eso tampoco la cito mucho, por no decir, oye, mira, esto lo dicen en la PEC, ya, pero yo no la hice. Bueno, pues entonces, claro, lo intento hacer de una forma más objetiva, ¿sabes? Sin meter el hecho de que haya esa PEC o de intuir que todo el mundo la tenga hecha. No tiene por qué. Entonces, bueno, ese es el orden, ¿no? Se sugiere que para este diagnóstico, bueno, hay que ordenar los términos del siguiente modo. El TDM, trastorno depresivo mayor. Luego decir, ¿es único o recurrente? Luego meternos en gravedad y curso, leve, grave, moderado, parcial o total, dentro del curso. Y en el cuarto, especificadores que se cumplan con el episodio actual. Y aquí es a lo que vamos. Especificadores de subtipos, mejor dicho. Especificadores que se pueden añadir al diagnóstico de TDM. ¿Qué especificadores tenemos? Especificador con ansiedad. Características clave, pues presencia de síntomas de ansiedad la mayoría de los días, por ejemplo, pues nerviosismo, inquietud o preocupaciones invasivas. Especificador con características mixtas, pues presencia de síntomas maníacos o hipomaníacos observables por otros, por ejemplo, pues estado de ánimo elevado, grandiosidad o fuga de ideas. Con melancolía, presencia necesaria de anedonia o falta de reactividad a sucesos positivos, junto con síntomas cognitivos, por ejemplo, pues culpa excesiva o sensación de vacío, y físicos, como puede ser pues pone despertamiento temprano. Me suena muy raro despertamiento, pero bueno, despertamiento temprano, anorexia o síntomas motores. Vamos, despertarse temprano, no es otra cosa. Pasa que no sé, despertamiento. Bueno, especificadores con características atípicas, pues pacientes que reaccionan ante sucesos positivos junto con otros síntomas poco frecuentes, por ejemplo, pues sensibilidad aumentada al rechazo interpersonal. Con síntomas psicóticos, pues alucinaciones y o delirios, ya sean congruentes con el estado de ánimo, temas de ruina física, económica o moral, o no. Con catatonía, tenemos presencia de síntomas motores, bueno, catalepsia, flexibilidad aérea, bueno, excitación, negativismo, mutismo, etc. Con inicio en periparto, pues inicio del episodio depresivo durante el embarazo o dentro de lo que serían las 4 semanas posteriores al parto. Ya no solamente durante el embarazo per se, sino luego de dar a luz. Las 4 semanas posteriores a ese parto, vamos, el mes entero después de dar a luz, también, ¿vale? Y con patrón estacional, TDM recurrente en los que parece haber un ciclo regular estacional. Suele aparecer más en otoño e invierno. Y desaparece pues en primavera. Y no están ligados a elementos externos. Pues, calendario escolar, trabajos estacionales, etc. Bueno, bastante obvio, ¿no? Epidemiología y curso evolutivo. Tenemos una prevalencia, que si nos atenemos a episodios depresivos mayores en el último año, en los últimos 12 meses, las mujeres tienen un riesgo de 1,8 mayor de padecerlo que los hombres. El riesgo mayor es para la franja de edad entre 28 y 34 años, que comparado con el grupo de mayores de 65 años es de 2,7 mayor. Las personas no casadas tienen un riesgo de 1,4 veces mayor. Mirad qué curioso, ¿no? Las personas que no están casadas pues tienen un riesgo de 1,4 veces mayor. Los viudos, también 1,4 veces mayor. Los separados, pues bastante más, 3,6 veces más. Vivir solo y tener un nivel bajo de ingresos duplican el riesgo de depresión. En España, la edad de comienzo suele ser mayor, y el factor de riesgo de edad es tener entre 50 y 64 años, frente al grupo que tiene pues menos riesgo, 18-34. Las mujeres en España tienen aún más riesgo que en otros países, 2,7 veces más de riesgo que los hombres.
pues ligadas a roles de género y esquemas cognitivos aprendidos. La carga de la depresión es mayor en países más ricos. Fijaos qué cosas. Bueno, inicio y evolución. El curso del TDM es muy variable. El 15% de los casos va a tener un curso crónico, 2 años o más deprimido. El 18% de los pacientes con depresión permanece deprimido tras 2 años de seguimiento. El 10% estaba aún deprimido al cabo de 5 años. Uno de los problemas de la depresión es la recurrencia, y esto es muy importante, ¿vale? Recurrencia. Al menos el 50% de los que se recuperan vuelven a tener al menos otro episodio en su vida. Recurrente. El 80% de los que hayan tenido 2 episodios tendrán un tercero. El 80%, fijaos qué barbaridad de porcentajes, tío. El 80% de los que hayan tenido 2 episodios van a tener un tercero. Depresión estacional, trastorno de depresión mayor recurrente con tendencia a aparecer en ciertas épocas del año, lo que ya hemos visto. Ya veis que muchas veces se repiten ciertas cosas, que está bien porque sirve también para pasar, pero bueno, simplemente es ir cogiendo lo importante sobre todo. Ciertas épocas del año y disiparse en otras. También ocurren los trastornos bipolares, curioso. De hecho, el siguiente tema es trastornos bipolares. Y una de las cosas que aprendimos en esta parte es cuando se diferenció un poco ese TDM de los bipolares y demás, desde ese DSM-3, bueno, lo que ya sabemos. En la tabla 6.7, esta de aquí abajo, vemos datos consensuados sobre lo que sería el curso clínico. Luego en la tabla 6.8 vamos a ver los datos exigentes sobre el riesgo de recaídas y recurrencias. De hecho, os lo voy a leer ahora, lo que sería la tabla 6.7, que sería aquí. Vemos datos consensuados sobre el curso clínico. En la tabla 6.7, definiciones de curso basadas en Frank, ¿qué tal? Respuesta al tratamiento. Esto vamos a ponerle así, para que lo pueda leer yo un poco mejor, que está un poco pequeño. Definiciones de curso, básicamente. Vemos aquí que nos dicen respuesta al tratamiento, el curso, ¿no? Respuesta al tratamiento y la característica de ese curso. Pues vamos a ver. Respuesta al tratamiento. Reducción de más de un 50% de la gravedad de síntomas respecto a la línea base. Remisión parcial, pues menos síntomas, pero aún presentes. Ya no se cumplen criterios diagnósticos y han transcurrido al menos 2 meses desde el último episodio. En la remisión total, sin síntomas significativos durante al menos los 2 meses últimos y no se cumplen criterios diagnósticos. Recuperación, remisión mantenida durante más de 6 meses. Retorno a funcionamiento normal. No se cumplen criterios diagnósticos. Recaída, reaparición de sintomatología depresiva durante el periodo de remisión. Recurrencia, aparición de síntomas de un nuevo episodio. Cronicidad, criterios diagnósticos plenos mantenidos durante más de 2 años seguidos. Vale, vamos a ponerlo esto bien en tamaño de nuevo. Aquí. Vale, luego en la tabla 6.8 vemos los datos exigentes sobre el riesgo de recaídas y recurrencias. Muy interesante también, ¿vale? Tabla 6.8, factores que incrementan la probabilidad de la recurrencia y o recaída en la depresión. A. Historia de episodios maníacos o hipomaníacos. B. Historia familiar de trastornos depresivos. C. Mayor número de episodios previos. D. Mayor gravedad del episodio inicial. E. Mala respuesta a tratamiento agudo. F. Comienzo tardío del primer episodio. G. Presencia de estresores psicosociales crónicos. H. Presencia de distorsiones cognitivas no tratadas. Y altos niveles de neuroticismo, emocionalidad negativa. Y J. Escaso apoyo social. Bien, las personas que tienden a la cronificación son las que tardan mucho en buscar tratamiento, bastante obvio también. La edad avanzada y el nivel socioeconómico bajo son predictores del mal pronóstico. Que tengan la edad avanzada y el nivel socioeconómico bajo son predictores de mal pronóstico. La edad, el estado civil o el nivel socioeconómico no se asocian a la recurrencia, a que sea recurrente, vamos. Los primeros episodios suelen tener menor duración y luego se estabiliza. La edad modal de inicio del TDM se sitúa entre los 25 y los 35 años. En España es más tardío. Un comienzo en la adolescencia y con un mayor número de recurrencias estaría asociado a mayores problemas de discapacidad en la vida adulta. Cada episodio ya veis que se deduce bastante bien, ¿no?
Pasa que hay que sabérselo, hay que saberse ciertos datos, pero bueno, se saca bien. Un comienzo en la adolescencia, quizás también es porque lo tenemos muy de mano. Me refiero, no que todo el mundo haya pasado por una depresión, pero hoy día, sobre todo en el tiempo que vivimos, pues sí que se puede pasar por momentos quizás más leves unos y otros bastantes más graves, pero en términos generales parece que podemos entenderlo bien. Yo de hecho, a ver, lo voy leyendo y me voy fijando en datos y demás. Cuando lo leí la primera vez y lo que cuesta pues son los datos, esos porcentajes, esas edades, todas estas cosas, ¿no? Pero luego cosas del estilo de que, bueno, si te pasa en la adolescencia, pues vas a tener con un número mayor de recurrencias, pues vas a tener más problemas de discapacidad en la vida adulta. Son cosas que ya deduces un poco, ¿no? Parecen obvias, pero bueno, hay que leerlas igualmente y hay que sabérselas. Vale, cada episodio sucesivo parece cada vez más autónomo o menos ligado a factores estresantes. Es lo que se conoce como fenómeno de Klindig, o sensibilización. Cantidades cada vez más pequeñas de estresores pueden disparar reacciones de una intensidad comparable. Ocurre en personas con sesgos cognitivos no tratados. Una persona muestra una recuperación total de un trastorno del estado de ánimo cuando permanece durante 6 meses sin mostrar signos o síntomas significativos del trastorno. Bueno, las tablas que hemos leído ya. Y tenemos aquí complicaciones. Esta parte es importante. Complicaciones, alteración del funcionamiento social y laboral que pueden llegar a ser incapacitantes. En los pacientes recurrentes se incrementa el riesgo de enfermedades médicas. La complicación más grave es el suicidio, relacionado pues con la gravedad de los síntomas y con otras variables como ser varón, mayor de 40 años o el consumo abusivo de alcohol. Ya veis que la complicación más grave es el suicidio. La cosa es, hay que entender esto bien, está relacionado con la gravedad de los síntomas y con otras variables. Pero fijaos los datos: ser varón, mayor de 40 años o consumo abusivo de alcohol. Comete suicidio el 1% cada año. El riesgo mayor no sucede durante el momento peor del episodio, sino entre 8 o 9 meses después de la remisión sintomática. Un modo de cuantificar este impacto es emplear el denominado DALY, año de vida ajustado pues por la discapacidad, que se puede entender como un año perdido de vida sana. La depresión está entre las 3 causas mundiales de más discapacidad, junto con los dolores de espalda y de cabeza. Diagnóstico diferencial y comorbilidad. La primera medida diagnóstica a considerar es si la persona con estado anímico deprimido u otros síntomas de depresión tiene o no un trastorno depresivo, para lo cual se tienen en cuenta otros problemas con los que puede confundirse y o coexistir. Vamos a hacer este cuadrito grande de nuevo, o un poquito más. Ahí. A lo mejor en el vídeo os queda muy, muy, muy grande, pero sí lo puedo leer. Lo que os comentaba, tabla 6.9. Síndromes clínicos que pueden confundirse con un diagnóstico de depresión. Vemos el síndrome clínico, vamos a ir diciéndolos: trastorno bipolar, trastorno de ansiedad obsesivo, reacciones, todo esto. Y vamos a ver la información a tener en cuenta para el diagnóstico diferencial. Vemos trastorno bipolar. Es necesario explorar si ha habido episodios previos de manía o hipomanía para poder descartar la existencia de bipolaridad. Segundo, trastornos de ansiedad y obsesivos. La ansiedad subjetiva o la inquietud es un síntoma emocional que suele coexistir con la depresión en un 70 o un 80% de los casos. La ansiedad suele comenzar en etapas más tempranas de la vida que la depresión. Y en la ansiedad no suele haber tanta anedonia y falta de ganas de vivir como en la depresión. Tercera, reacciones normales de duelo. Considerar un trastorno depresivo si persiste la reacción depresiva 2 meses después de la pérdida. Cuarto, trastornos de adaptación con estado de ánimo deprimido. Diagnosticar si se considera evidente que está directamente causada por un estresor identificable, por ejemplo, pues ser despedido del trabajo. Y su finalización está también asociada a la desaparición de ese mismo estresor.
Los trastornos adaptativos suelen infradiagnosticarse cuando en realidad deberían tener un mayor papel diagnóstico. Entonces, esos trastornos adaptativos, fijaros cómo se suelen infravalorar, en cierto modo también, pero infradiagnosticarse, más bien, cuando en realidad deberían tener pues un mayor papel diagnóstico. 5. Trastornos del sueño. Ya sabéis, insomnio, narcolepsia, apneas nocturnas, todo eso, ¿no? Aunque la fatiga diurna es un síntoma común, los pacientes depresivos no suelen sentirse somnolientos durante el día y si lo están, no padecen irresistibles ataques diurnos de sueño, vamos a la narcolepsia en este caso. Trastornos esquizofrénicos, en especial esquizoafectivos de tipo depresivo. En las depresiones psicóticas, la presencia de síntomas delirantes y alucinatorios suelen ser de tipo congruente con el estado de ánimo, típicamente alrededor pues, de temas de culpa, ruina o enfermedad. Trastornos formales de pensamiento, neologismos, habla incoherente o desorganizada, etc., son menos frecuentes en las depresiones. 7. Quejas somáticas vagas e hipocondría. Normalmente la hipocondría, la atención se centra pues, en la propia preocupación somática con un órgano o una enfermedad en particular, crónica o mortal, con frecuencia. Y es grande el recelo hacia la eficacia diagnóstica del clínico. 8. Demencia y pseudodemencia. Considerar un trastorno depresivo si persiste la reacción depresiva 2 meses después de la pérdida. 9. Trastornos sexuales. La inhibición del deseo sexual es síntoma de la depresión, si se acompaña de anergia, anedonia, etc. Es probable que se trate de un trastorno depresivo más que de un trastorno sexual. Perfecto, vale. Ahora volvemos al zoom normal y nos vamos para esta parte. La distinción para el diagnóstico diferencial, de las diferencias es cronológica. ¿Qué empezó antes? Y causal. ¿Pueden los síntomas de ansiedad y abuso de alcohol haber causado complicaciones que lleven a la depresión o viceversa o al revés? Entonces, la distinción para el diagnóstico es cronológica y causal. Antes del DSM-5, la presencia de episodios depresivo mayor no debía diagnosticarse en situaciones de duelo, pérdida de un ser querido, a menos que continuase 2 meses después o que los síntomas fueran muy graves. Esto tenía como fin no patologizar reacciones humanas normales ante una pérdida. El DSM-5 permite diagnosticar depresión en estos casos, si se presentan síntomas 15 días seguidos a la mayor parte del día y casi todos los días, la tabla 6.3, que ya sabemos. El DSM-5 propone una serie de indicaciones diagnósticas para permitir separar lo que constituye un TDM de un episodio de duelo. Y esto es muy importante, ¿vale? Vamos a ver las características y vamos a hacer la comparación entre duelo y trastorno depresivo, ¿vale? Las características diferenciadoras, de un episodio de duelo a un TDM, o de un TDM a un episodio de duelo, yo mismo. Estado anímico. En el TDM, tristeza o anedonia persistentes, en el duelo, sentimiento de pérdida o vacío. Emociones positivas, pues son menos presentes en el TDM y en el duelo se conservan. La baja autoestima está presente en el trastorno del TDM, pero en el duelo no. Las ideas suicidas en el duelo no están, pero son comunes en el TDM. Los delirios de culpa, ruina o enfermedad no los hay en duelo, pero son posibles en el TDM. Los cambios psicomotores, posible agitación y demás en el duelo, y en el TDM es un enlentecimiento o retardo. Deterioro funcional, en el duelo es ligero, sin embargo en el TDM es marcado o incluso grave. Pues esto básicamente serían unas características diferenciadoras de lo que sería un duelo o un TDM, que es lo que estamos mirando un poco, que es esta parte. Mirar cómo en el TDM, sobre todo, el tema del estado anímico, tristeza o anedonia persistentes. Y en el duelo es un sentimiento de pérdida o de vacío. Es un duelo. Y mirar cómo esas emociones positivas se pueden conservar en el duelo, sin embargo en el TDM pues son menos presentes. Vale, esta eliminación puede crear problemas de sobrediagnóstico y la psicologización o psiquiatrización de fenómenos naturales. La ventaja, pues no se ignoran cuadros depresivos auténticos que podrían incrementar conductas de riesgo o no permitir intervenciones tempranas terapéuticas o preventivas en personas que pudieran necesitarlo.
Vale. Este ya sería el TDP, ¿no? Trastorno depresivo persistente, sí. Vamos a ver aquí, en este trastorno depresivo persistente, trastorno distímico, conocido, TDP, vamos, de siempre. Esto imagino que os sonará a algunos también, por, bueno, tema de PEX y de todas estas cosas. Trastorno depresivo persistente. Trastorno distímico. Diagnóstico y características clínicas. El término distimia se introdujo en el DSM-3 en el 1980, como ya sabemos, como remedio a la desaparición de una categoría de personalidad depresiva, que era estigmatizante, un estigma. La idea de que hay estilos de personalidad depresivos y de acción negativa no queda resuelta en los sistemas de diagnósticos. Distimia, estado de ánimo depresivo de larga duración, ¿vale? Estado de ánimo depresivo de larga duración. ¿Qué significa esto? Pues al menos 2 años continuados, acompañado de otros síntomas propios del episodio depresivo mayor. Esto es muy importante entenderlo, ¿vale? El de larga duración, ese tema de larga duración. Al menos 2 años continuados, que tienen que ir acompañados de otros síntomas propios del episodio depresivo mayor. Es menos intenso que el episodio depresivo mayor. Y no se trata de un estado de remisión parcial de un episodio depresivo. Esto es muy importante. Pues es lo que miramos antes, de hecho. No hay que confundirse con eso. La cosa es que es menos intenso. El trastorno depresivo persistente es menos intenso que el del episodio depresivo mayor, que del TDM, vamos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que no se trata de un estado de remisión parcial de ese episodio depresivo, ¿vale? No porque sea menos intenso va a estar dentro de esa característica de remisión parcial y se le tratará como tal. No, es otra cosa aparte. El DSM-5 ha cambiado la categoría centrándose en el aspecto de cronicidad. La nueva remodelación del trastorno depresivo persistente, TDP, integra lo que se denominaba trastorno depresivo mayor crónico, con episodios depresivos de 2 años o más de duración, junto con la distimia o trastorno distímico, por escasa diferencia sintomatológica y los factores relacionados. Epidemiología y curso evolutivo. En los datos del amplio estudio ESEMET en la población general de España indican que un 1,1% de prevalencia a los 12 meses, un 1,1 y un 4,1 de prevalencia vital, empleando pues los criterios del DSM-4 de distimia, las tasas dobles en mujeres. En un estudio australiano, de hecho, cuantificó una prevalencia vital de la depresión crónica de al menos 2 años, del 4,6, tanto el trastorno distímico como el TDM. Tanto el distímico como el mayor, para que nos entendamos. Los factores de riesgo son muy parecidos a los de la depresión en general. En el DSM-5 se alude a neuroticismo y pérdidas parentales, pero se ignoran factores psicológicos, sociales o ambientales. Se alude a regiones cerebrales, córtex prefrontal, amígdala, hipocampo, sin evidencia clínica. Esta categoría multiplica innecesariamente el árbol diagnóstico, porque podría ser simplemente un asunto relacionado con la gravedad de los síntomas y su duración, 2 parámetros dimensionales. En la tabla 6.11 vemos características básicas del trastorno depresivo persistente, el TDP, la distimia, vamos, según el DSM-5. ¿Y qué tenemos en las características básicas de este TDP? Pues tenemos estado de ánimo deprimido en niños y adolescentes. Puede ser irritación durante 1 año o más, ¿veis? Como menos. Durante la mayor parte del día y de los días de la semana, durante un mínimo de 2 años, acompañados de 2 o más de los siguientes 6 síntomas. 1. Apetito aumentado o disminuido. 2. Insomnio y hipersonia. 3. Poca energía o fatiga. 4. Baja autoestima. 5. Falta de concentración o dificultad para tomar decisiones. Y 6. Sentimientos de desesperanza. Estos síntomas causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. Los síntomas no se pueden atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia, por ejemplo, pues una droga, un medicamento, o a otra afección médica, por ejemplo, hipotiroidismo. Durante ese periodo de 2 años, 1 año en niños y adolescentes, nunca se ha estado sin los síntomas descritos durante más de 2 meses seguidos.
pudiendo estar presente durante todo ese tiempo los criterios completos de un TDM. La historia clínica refleja que nunca ha habido un episodio de hipomanía o de manía, y el cuadro nos explica mejor por otro trastorno del espectro, o de esquizofrenia, o de los trastornos psicóticos. ¿Qué más tenemos? Otros trastornos depresivos. Tenemos el trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo. Recordemos, ya lo citamos también antes. El TDD. Trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo. No tiene utilidad ni validez clínica probada esto. Se aplica en el rango de edad entre 6 y 18 años ante accesos de cólera verbal o conductas agresivas. Desproporcionadas, vamos. Al menos 3 veces por semana, más de 12 meses y con irritabilidad persistente. La idea inicial de la creación de esta categoría pues fue incluir casos infantiles y adolescentes con problemas de regulación emocional relacionados con irritabilidad permanente. Esta irritabilidad, informada por los padres, pues es un predictor significativo de problemas de ansiedad y depresión autoinformados 20 años más tarde. En el pasado, algunos casos así eran incorrectamente clasificados como bipolares. Ojito. Por ello, pues se decidió incluirlos en la sección de trastornos depresivos. Pero crear una categoría de modo improvisado y forzado para solucionar el sobrediagnóstico y sobretratamiento del trastorno bipolar en niños no es una buena solución porque persiste el riesgo de psiquiatrización y medicalización, ya que hemos visto que no tiene utilidad ni validez clínica probada. Se hace un poco pues por exactamente lo que nos acaban de decir. Tema de que había un sobrediagnóstico, un sobretratamiento de trastornos bipolares en niños, entonces lógicamente no va a ser una buena solución porque eso va a persistir en que haya más psiquiatrización y por ende más medicalización. Es una de las cosas que de hecho se le achaca mucho al DSM. El exceso de ponerle básicamente nombre a todo, que está bien cuando haya un criterio y cuando hay demás, pero bueno, en muchos casos se ve que no. No recordemos que que el DSM en América y el CIE es de la OMS, la parte de Europa, no sé, de la Organización Mundial de la Salud. Entonces hay una diferencia bastante grande, si os fijáis, cuando los casos de psiquiatrización que hay en Estados Unidos, sin ir más lejos, los intereses que hay detrás económicos y de muchas más cosas por parte de las farmacéuticas, por parte de todo esto, pero bueno, estos ya son temas aparte que no nos entran en el examen, pero bueno, es un poco para que nos veamos también, que no lo tengamos como el Santo Grial, o como una Biblia esto, porque no lo es. Lo que pasa es que bueno, hay que basarse en ciertos manuales y hay cosas que están muy bien, pero hay que también ser críticos y saber decir, oye, pues, ¿por qué tanto esto, tanto tal? No. La evidencia empírica indica que son casos de baja prevalencia. La depresión no tiene que aparecer necesariamente. Su inclusión en un sistema diagnóstico tiene más que ver con elementos de sociología de la ciencia. Después tenemos el trastorno disfórico premenstrual. La inclusión de este trastorno como trastorno mental tiene una década de controversias. Los estudios indican que hasta un 20% de las mujeres en edad reproductiva manifiestan síntomas psicológicos premenstruales que interfieren en la esfera personal o de funcionamiento en un 2% de estas mujeres. El DSM-5 propone cumplir 5 síntomas, lo que incrementa la heterogeneidad de perfiles diagnósticos. En la primera se exige cumplir al menos uno de los siguientes 4: la habilidad afectiva, irritabilidad, depresión y ansiedad. Entonces, en la primera se exigía esto, en la segunda se exige cumplir al menos uno de los 7 siguientes: anedonia, problemas de concentración, falta de energía, cambios de apetito, cambios de sueño, sensación de agobio, pérdida de control, síntomas físicos, lo que es la sensación de hinchazón. Para su diagnóstico, estos síntomas deben comenzar la semana anterior a la menstruación. Ojito con esto, ¿vale? Recordemos, ese DSM-5 propone cumplir esos 5 síntomas, lo que dijimos, ¿no? En la primera se exigía cumplir al menos uno de los siguientes 4 y en la segunda al menos uno de los 7 siguientes. Ahora, para diagnosticarlo, esto tiene que empezar una semana antes de lo que sería la menstruación, ¿no? Y mejorar unos días después, durante todo el año anterior.
Se requiere que la interferencia no sea debido a otros problemas, pues, por ejemplo, la ansiedad, ni por consumo de medicamentos o sustancias o enfermedades médicas. El DSM-5 requiere una evaluación diaria prospectiva de al menos 2 ciclos con síntomas. La inclusión del trastorno disfórico premenstrual es una decisión política, como científica, porque ayuda a conocer el alcance del problema y a visibilizarlo desde una perspectiva de género. Su diagnóstico tiene algunos inconvenientes porque se enfocan estas dificultades psicológicas con una perspectiva musicalizadora. Vale, después, dentro de los otros trastornos que estábamos comentando, tenemos el trastorno depresivo debido a una afección médica. Pues solo se requiere el criterio de un estado anímico deprimido o de anedonia durante un periodo importante y persistente, con pruebas de que son consecuencia fisiopatológica directa de una enfermedad médica. Se ha de examinar la existencia de una etiología orgánica en la tabla 6.12. Entre un 10 y un 20% de los casos diagnosticados como trastorno de depresión mayor o distimia, TDM o TDP, están causados por factores orgánicos. Entre un 10 y un 20% de los casos diagnosticados, ¿vale? Trastorno depresivo inducido por una sustancia o medicamento. Esto poca cosa va a ser. Se añade un código numérico según la sustancia, tanto sea legal como no, que parezca ser la causa del cuadro. Otro trastorno depresivo especificado. Predominan los síntomas de un trastorno depresivo, pero no cumplen todos los criterios de alguno de los trastornos de la categoría diagnóstica. Se sugieren en el DSM-5, aunque no conllevan un código numérico específico. Depresión breve recurrente o episodio depresivo de corta duración, de 4 y 13 días. Y otro trastorno depresivo no especificado, veamos bien esa diferencia entre otro trastorno depresivo especificado y otro trastorno depresivo no especificado. No se cumplen los criterios, el clínico no puede identificar ningún subtipo o bien no puede recoger suficiente información. Las categorías de otros trastornos son como un cajón desastre, porque comprenden entidades muy heterogéneas. Etiología de los trastornos depresivos. No se conocen los mecanismos causales exactos. La literatura científica identifica unos factores de riesgo como variables psicológicas, biológicas y ambientales, que muestran una relación empírica con la depresión y se sospecha que la causaría una combinación de todas ellas. Factores y modelos biológicos. Los modelos más investigados son los que proponen que los trastornos depresivos se produzcan por desequilibrios de ciertos neurotransmisores, especialmente una reducción de serotonina, norepinefrina y dopamina. Bueno, dentro del modelo biológico se sobreentiende que vamos a hablar de estos temas, de unos desequilibrios, sobre todo en tema de neurotransmisores, que pueden ser una especial reducción, serotonina, norepinefrina y dopamina. Varias hipótesis etiológicas derivadas de los efectos de los fármacos antidepresivos suponen un déficit central de neurotransmisores monoáminas, hipótesis de la noradrenérgica o serotoninérgica y dopaminérgica, y que en su conjunto se denominan hipótesis de las monoáminas. La reducción de monoáminas sería el resultado de alguna disfunción en la síntesis, almacenamiento o liberación de los neurotransmisores o anormalidades en receptores presinápticos o postsinápticos. Los argumentos y los datos que apoyan la hipótesis de las monoáminas son problemáticos. Primero, en primer lugar, la respuesta a los antidepresivos no es una prueba sólida. Algunos han argumentado que la depresión puede deberse a una deficiencia de de norepinefrina o noradrenalina, o de 5-HT, que es lo que conocemos como serotonina, lo que es como decir que, puesto que una erupción en el brazo mejora con el uso de esteroides, la erupción debe deberse a una deficiencia de esteroides. Segundo, en segundo lugar, tendríamos los resultados de los estudios que han evaluado los niveles de monoáminas en personas deprimidas, comparándolo con personas normales. No han encontrado consistentemente niveles más bajos en las primeras, tal como esperaría la hipótesis de la deficiencia de monoáminas. En tercer lugar, los resultados de los estudios de disminución de las monoáminas también son inconsistentes. En algunos estudios se disminuyen transitoriamente los niveles de monoáminas en el sistema nervioso central, con restricciones en la dieta o la administración de alguna sustancia, y posteriormente recuperando los niveles para medir los efectos en el estado de ánimo. La hipótesis de las monoáminas predeciría
que la reducción de los niveles de serotonina, noradrenalina o dopamina produciría una disminución en el estado de ánimo, pero esta disminución solo se produce en algunas personas. La deficiencia de las monoaminas por sí misma no es una explicación suficiente, y el papel de los sistemas de neurotransmisión es muy complejo. A pesar de que se han estudiado más de 25 anomalías biológicas, esto es importante, no existe ningún test biológico con suficiente sensibilidad y especificidad para diagnosticar los trastornos depresivos. En cuarto lugar, esta explicación no resuelve del todo la cuestión del origen de la depresión, ya que plantea la pregunta de ¿cuál es la causa de esos desequilibrios bioquímicos? ¿Por qué hay esos desequilibrios? Pues pueden ocurrir en respuesta a factores ambientales como acontecimientos estresantes. Todas las personas se ven sometidas a algunos de estos acontecimientos, y solo un porcentaje pequeño desarrolla depresión. Una posibilidad es haber heredado una predisposición biológica a un mal funcionamiento de los mecanismos de regulación de los neurotransmisores. Las personas cuyos padres sufren depresión, y esto es muy importante, tienen aproximadamente 3 veces más probabilidades de desarrollar un episodio depresivo a lo largo de su vida. No se han encontrado genes específicos por la heterogeneidad sintomática, y no todas las personas que tienen la predisposición genética van a padecer depresión. Y también puede afectar a personas que no tienen una historia familiar de depresión. En los modelos de interacción de genes por ambiente se ha estimado que el 34% de la variabilidad en la depresión se debe a la variabilidad genética entre individuos y el 66% a la variabilidad ambiental. 11% relacionada con el ambiente compartido y el resto con el ambiente no compartido. Cabe recordar que las experiencias influyen en la expresión de genes, la epigenética. Entonces ya veis, fijaos sobre todo el dato muy interesante de la predisposición genética, ¿no? Pues personas cuyos padres sufren depresión pues tienen aproximadamente 3 veces más probabilidades de desarrollar un episodio depresivo a lo largo de su vida. Que después se ve que también no tiene por qué, ¿sabes? No es el hecho de que no todas las personas que tienen una predisposición genética van a padecer depresión sí o sí. No, lo que pasa es que tienen más probabilidades. Y además también puede afectar a personas que no tienen un historial genético familiar de depresión, lógicamente. Pero bueno, los datos son los datos. 3 veces más, lógicamente, pues hay que tenerlo en cuenta. Esos serían básicamente factores y modelos biológicos. Luego están los psicológicos, como ya sabemos. Entre los factores psicológicos de vulnerabilidad identificados van a destacar pues, las actitudes disfuncionales, dentro del marco de la teoría cognitiva de la depresión de Beck. Las actitudes disfuncionales son creencias que establecen condiciones poco realistas, inflexibles, para determinar la poca valía. Favorece la aparición de la depresión, porque los acontecimientos se viven como estresantes. Son un elemento de vulnerabilidad a la depresión, porque según la teoría cognitiva de la depresión de Beck, están almacenadas en la memoria, formando esquemas cognitivos, representaciones relativamente duraderas, de experiencias anteriores, que dirigen la percepción, codificación, almacenamiento y recuperación de la información del entorno. La información inconsistente se ignora y olvida. Los esquemas cognitivos actúan como filtros, a través de los cuales se interpreta la realidad. En las personas vulnerables, la actuación de esos filtros quedaría reflejada en errores cognitivos sistemáticos, inferencias arbitrarias, abstracción selectiva, sobregeneralización, maximización y minimización, personalización y pensamiento dicotómico y absolutista. En un metaanálisis se mostró que la evidencia más consistente es para la catastrofización y los sesgos negativos. Se atiende selectivamente, se magnifica la información negativa, se ignora o minimiza la información positiva. Los errores y fallos se personalizan y sus efectos negativos se exageran y sobregeneralizan. El resultado sería imágenes y pensamientos negativos y distorsionados sobre uno mismo, el mundo y el futuro, que se conoce como la tríada cognitiva negativa o depresiva, que son, esa tríada, esos 3, es baja autoestima, indefensión y pesimismo. Muy importante saberse esto, ¿vale? Baja autoestima, indefensión y pesimismo. Según Beck, sería la causa próxima, fundamental, del resto de síntomas depresivos. Para la activación de los esquemas depresógenos es necesaria la aparición de un suceso estresante. La teoría de Beck hipotetiza que los esquemas depresógenos, con sus actitudes disfuncionales, son la diátesis cognitiva,
un factor de vulnerabilidad cognitivo para la depresión. El estilo atribucional negativo. Vimos las actitudes disfuncionales dentro de lo que sería el marco de la teoría cognitiva de la depresión de Beck. Quedémonos bien, sobre todo, con esta parte de la tríada, la evidencia más consistente, catastrofización, sesgos negativos, ya sabemos, baja autoestima, indefensión, pesimismo. Quedémonos bien con esto también. El estilo atribucional negativo, pues en el contexto de la teoría reformulada de la indefensión de Abramson, la tendencia de algunas personas a pensar que la causa de todos los acontecimientos negativos que les ocurren está en ellas mismas, que esa causa afectará a todo lo que hagan y que no cambiará. Es un estilo atribucional negativo. Básicamente, pues pensar que la causa de todos los acontecimientos negativos que ocurren están en ellas mismas. Esto es la presencia de un estilo atribucional depresivo. Facilita que cuando tales acontecimientos suceden provoquen desesperanza e indefensión y por ende una depresión. La tendencia de algunas personas a pensar que la causa de los acontecimientos positivos que le ocurren es ajena a ellos afecta solo a algunas parcelas como importantes de su vida y cambiará de un momento a otro. Los déficits en habilidades sociales y en habilidades de solución de problemas, en el marco de la teoría conductual de la depresión 74 y la cognitiva conductual 85 de Lewinson, propone que el déficit en conductas, habilidades sociales, habilidades de solución de problemas, afrontamiento del estrés, autocontrol, etc., favorecen el que la persona sea capaz de afrontar, resolver y adaptarse a los cambios negativos de los acontecimientos estresantes. La depresión se podría desencadenar ante un estrés leve. Es mucho más probable que una persona sufra una depresión si muestra una tendencia a prestar mayor atención a los sucesos negativos que a los positivos, bastante obvio, a las consecuencias inmediatas de la conducta que a las consecuencias a largo plazo. Déficit en las conductas de autoobservación. 2. Tener criterios muy rigurosos o altos de evaluación, así como un estilo atribucional depresivo. Déficit en las conductas de autoevaluación. 3. Administrarse, como consecuencia de los dos déficits anteriores, recompensas insuficientes o castigos excesivos. Un déficit en las conductas de autorreforzamiento. Algunos modelos psicológicos de los trastornos depresivos se han centrado en los factores que explicarían su curso, como la teoría de los estilos de respuesta de Nolen y Hoekesema. Este propone que la manera en que las personas responden a los primeros síntomas depresivos influye en su duración y gravedad. Las personas que presenten respuestas rumiativas, sufrirán durante más tiempo y con mayor intensidad los síntomas depresivos. Las respuestas rumiativas a la depresión puede definirse como conductas y pensamientos que focalizan la atención de una persona en sus síntomas depresivos y en las implicaciones de estos síntomas. Por ejemplo, ¿qué he hecho para merecer esto? Las respuestas rumiativas difieren de otras conductas y pensamientos de afrontamiento, como pensar o hablar sobre lo tristes y desmotivadas que están, pero sin hacer nada para aliviar sus síntomas. La teoría postula que las personas tienen estilos de respuesta ante la depresión, patrones de conducta y pensamientos, consistentes y estables en distintas situaciones, como el estilo rumiativo o conductas de distracción. Los mecanismos psicológicos que explicarían el efecto del estilo rumiativo tendríamos. Primero, las rumiaciones intensifican los efectos del estado de ánimo deprimido sobre las cogniciones. Así, los pensamientos negativos están más accesibles y son más sobresalientes, exaltando el estado de ánimo deprimido y los síntomas, estableciendo un círculo vicioso. 2. La actividad rumiativa reduce la generación de soluciones efectivas. 3. Las respuestas rumiativas interfieren en la puesta en marcha de conductas instrumentales, reforzando positivamente, aumentando la sensación de control o elevando el estado de ánimo. 4. El estilo rumiativo disminuye el efecto beneficioso que el apoyo social tiene sobre la depresión, al provocar más fricción en las redes sociales. Los amigos, al ver que la persona habla de sus síntomas y preocupaciones y no ven mejoría, se cansan y se alejan, rechazando o criticando. El estilo de respuesta rumiativo constituye otro factor cognitivo de vulnerabilidad a la depresión. Este estilo se aprendería durante la infancia y la adolescencia, a partir de la conducta de los padres y de otras figuras relevantes. Este aprendizaje tendría una doble vía, a través del modelado de los estilos de respuesta, que los padres y las otras figuras relevantes manifiestan cuando se encuentran deprimidos, y a través de sus prácticas de socialización. Modelos integradores.
Los factores de vulnerabilidad o diátesis hacen más propensas a la depresión a algunas personas tras acontecimientos estresantes, crónicos y puntuales. No existe mucho acuerdo sobre los factores de vulnerabilidad. En las principales teorías sobre la depresión, teoría cognitivo-conductual de Lewinson, teoría cognitiva de Beck, lo que vimos, teoría de la desesperanza y el modelo biológico en la figura 6.4, el desacuerdo alcanza a los factores más remotos y a las causas próximas, producto de su interacción con el estrés. A grandes rasgos, y esto es muy importante, esto es un modo resumen para entendernos. Teoría cognitivo-conductual. Los déficits en habilidades, tanto sociales, solución de problemas y autocontrol, como factores remotos, que al interactuar con el estrés producen pérdida o falta de refuerzo positivo, que serían la causa próxima de la depresión. La teoría de Beck considera que el factor de vulnerabilidad remoto son actitudes disfuncionales en forma de esquemas cognitivos depresivos que, al interactuar con el estrés, producen errores cognitivos o distorsiones negativas, que a su vez conducen a pensamientos negativos sobre el yo, el mundo y el futuro, lo que es la tríada cognitiva negativa que dimos antes, siendo estos últimos la causa próxima de la depresión. Para la teoría de la desesperanza, la causa principal sería el estilo atribucional depresivo y el estilo atribucional de desesperanza, lo que vimos también. Mientras la causa principal próxima sería la indefensión y la desesperanza que se producen cuando un acontecimiento estresante interactúa con ese estilo atribucional. Vale. Para el modelo biológico, la causa próxima de la depresión sería, pues, lo que dijimos, algún tipo de defecto o desequilibrio en el funcionamiento de ciertos neurotransmisores, serotonina, norepinefrina o dopamina, que es el resultado, pues, de la interacción entre un acontecimiento estresante y un factor de vulnerabilidad remoto genético. La figura 6.4 es básicamente lo que estamos comentando, que es la representación esquemática de las 4 principales teorías explicativas de los trastornos depresivos. De arriba a abajo tenemos desde la teoría cognitivo-conductual de Lewinson, teoría de desesperanza, teoría cognitiva de Beck e hipótesis de las monoáminas. Vale. Un poco la idea. Bien. Todos estos factores pueden y se deben, de hecho, integrar multifactorial, de manera que entre todos ellos se producen múltiples fenómenos de reforzamiento recíproco de tipo círculo vicioso o de tipo espiral escalonada. Estas teorías se utilizan como modelos lineales y unifactoriales. Vamos, como un solo factor, la causa principal, usualmente pues el más próximo, o bifactoriales. Dos, pues como un factor de vulnerabilidad remoto y un factor próximo de origen. Ninguna teoría explicativa lineal y unifactorial o bifactorial puede explicar las causas de dichos trastornos. Ninguna. Una teoría válida y útil debería ser, pues, integrar múltiples ideas y constructos relativos a las experiencias internas y las interacciones con el medio ambiente, así como diferenciar y explicar los diferentes aspectos del curso clínico y las diferencias entre distintos tipos de trastornos depresivos. ¿Ideas para desarrollar una teoría sobre trastornos depresivos? Pues primera, las teorías más útiles parecen ser aquellas que se formulan como modelos multivariables y que se formulan también además como modelos de diátesis y estrés. Segundo, las variables cognitivas donde las personas interpretan las circunstancias externas median en el impacto emocional. Tercero, la cognición negativa relacionada con el yo, autoestima, desesperanza, todo esto, ¿no? Son precursores del estado de ánimo depresivo. El estado de ánimo deprimido sesga los procesos cognitivos, como la percepción, atención, etc., formándose una relación recíprocamente entre el estado de ánimo y cogniciones negativas. Cuarta, las cogniciones y los procesos cognitivos operan a distintos niveles de conciencia, de forma que algunos no son accesibles a la conciencia. Quinta, las cogniciones tienen su origen en los esquemas cognitivos que se formarían en el contexto de las experiencias infantiles de apego y de creación de lazos afectivos. Esto influye, pues, en las interpretaciones y reacciones emocionales y también en el resto de las conductas, habilidades y competencias. 6. Las habilidades interpersonales, el estilo de respuesta a la depresión y las habilidades de solución y afrontamiento de problemas adquiridos a lo largo de la vida. A. Afectan al tipo de cogniciones que preceden a la depresión. B. Determinan la cantidad y naturaleza de las situaciones estresantes. Los acontecimientos estresantes son también consecuencia de cómo las personas conducen su vida, tanto antes como durante la depresión, y por ello se encuentra, pues, a menudo en circunstancias realmente negativas, sobre las cuales no tienen mucho control. En la figura 6.5 vemos el modelo integrador de los trastornos depresivos, el círculo vicioso del que hablábamos antes de la depresión.
En esta figura vemos que este modelo conserva pues, todos los elementos de las 4 principales teorías explicativas de los trastornos depresivos, con relaciones múltiples, bidireccionales y circulares que guardan o pueden guardar todos esos elementos para utilizarlas en el trabajo terapéutico. Se recogen otros factores de vulnerabilidad que gozan de aval empírico, como el concepto de sensibilización respecto a la influencia de los sucesos estresantes, ya que es un dato contrastado. A medida que aumenta la experiencia personal de episodios de depresión mayor, se requieren estresores ambientales de menor magnitud para provocar la recaída. Este concepto ha sido reconceptualizado por Teasdale para referir que la activación repetida de los esquemas cognitivos negativos durante los episodios previos de depresión produciría un descenso en el nivel de activación de estas estructuras cognitivas, lo cual crearía una espiral escalonada de relaciones recíprocamente reforzantes entre procesamiento cognitivo negativo y estado de ánimo deprimido. Y la próxima vez solo se requeriría un estímulo estresante muy pequeño. El modelo de depresión permite integrar un buen número de factores causales de la depresión e integrar nuevos conceptos que están bajo investigación. Otra ventaja del modelo, debido a su naturaleza circular, es que permitiría explicar por qué diferentes tratamientos psicológicos tienen efectos parecidos, incluso en personas que presentan factores causales distintos y perfiles sintomatológicos distintos. También permitiría explicar por qué los fármacos antidepresivos tienen éxito. Lo importante sería por romper las relaciones recíprocamente reforzantes en alguna secuencia o eslabón del círculo. Posteriormente, la intervención quizás debería dirigirse al elemento de vulnerabilidad específico para obtener un resultado a largo plazo y un efecto preventivo. Vemos aquí las características transdiagnósticas. Vemos que la tabla 6.13, la que tenemos aquí, con los factores psicológicos transdiagnósticos y especificados implicados en el origen, mantenimiento y exacerbación de los trastornos depresivos, pues presenta los procesos para los que hay datos sobre su existencia en trastornos depresivos y que son comunes a otros trastornos mentales, transdiagnósticos. También son transdiagnósticos los factores psicológicos, habilidades sociales, de solución de problemas y estrategias de afrontamiento. Los factores comunes suponen una dificultad adicional para desarrollar un modelo explicativo de la depresión. Sería necesario analizar los factores comunes para poder ver diferencias en cada trastorno. Beck, en la teoría cognitiva, defiende sus hipótesis de especificidad del contenido cognitivo. El contenido específico es lo que distingue unos trastornos de otros. Por ejemplo, ante un accidente de coche, las personas con actitudes disfuncionales del tipo nada de lo que hago está bien, tienen más posibilidades de desarrollar un trastorno depresivo, mientras que las personas con una actitud del tipo el mundo es peligroso y no tengo poder para protegerme, es más probable que desarrollen un trastorno de estrés postraumático. Esa es un poquito ahí la diferencia, ¿no? Nada de lo que hago está bien, pues eso va a tener más posibilidades de desarrollar un trastorno depresivo. Mientras que personas con una actitud del tipo el mundo es peligroso y no tengo poder para poder protegerme, pues es más probable que desarrollen un trastorno de estrés postraumático. Y básicamente eso es todo dentro del tema. Vemos aquí lo que comentábamos antes de la información negativa, recuerdos negativos recurrentes dentro del transdiagnóstico y en el específico, ¿vale? Mirar un poquillo la tabla. Y poco más, ya se acabó este tema de depresión y demás, ¿vale? De los trastornos depresivos, vamos. Vale, finalizado luego el siguiente que nos tocaría ya serían los trastornos bipolares, si no recuerdo mal, después lo miro, pues no sé si lo tengo bien en orden, pero creo que sí. Así que bueno, nos vemos en el siguiente vídeo y mucho ánimo a todos. Chao, chao.